título que he elegido, todos me conocen, así que no hace falta presentaciones, somos todos conocidos. Veo mucha gente de todos los lugares donde participo, gracias por acompañarme, porque hoy vamos a tratar un tema muy especial que crea muchas polémicas, como es mitos y realidades de la violencia de género. Pero lo vamos a tratar desde una perspectiva diferente, porque siempre me pregunté por qué la violencia de género dejaba de lado a los hombres. En general los hombres, cuando escuchan hablar de violencia de género, no quieren participar del tema. Y a todos a quienes invité les dije, participen porque hoy los vamos a tratar bien. Entonces vamos a comenzar para dilucidar cuáles son los mitos que hay sobre este tema. A ver si al finalizar la charla cambiamos un poco la concepción que tenemos. Si el sistema quiere, yo voy a compartir pantalla. Ahí está. A ver si ustedes pueden ver. Sí, sí, se ve. ¿Lo ven? Bueno. Sí, se ve, Karina, se ve. Es la presentación. La presentación. Ahí estamos. Muy bien, esta es la presentación de la charla, como les dije, el título. Ahora vamos a ver un video. Les pido que presten atención a una pareja que viene caminando y en algún momento el video se detiene y parece que retrocede. No es un error de la grabación. Simplemente va a volver la imagen en un sentido diferente al que tenía al principio. Van a notar algunas pequeñas diferencias, que no son tan pequeñas, no importa el audio, no importa lo que están diciendo, es en inglés, pero no tiene importancia lo que están diciendo, sino las imágenes, porque después vamos a comentar sobre lo que hemos visto. What? Too fucking cut. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you. I'm not talking to you. Get your hand off me. Who was that? Get your hand off me. Who was that? Tell me who was that? People are looking at me. People are looking at us. Get your hand off me. Stop my book. People are looking at me. What's wrong with you? Thanks. Okay, can someone call the police if you carry on doing that to someone? Okay. If I don't, someone else will. Okay, okay. That's fine. You don't have to put up with that. Okay, thank you. You definitely quiet. Yeah, I am. I'm glad, thanks. What did you want? Do you ever listen to me? Stop. You're crazy, man. Manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't got anything to what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me if any of you want to listen to me. You think you're fucking unmanly. I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What the fucking bullshit? What's wrong with you? Just nothing. Don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Bueno, como ustedes habrán visto, en el video hay dos imágenes muy similares. La pareja viene caminando, conversando, y en una primera parte se ve que el hombre es quien agrede a la mujer, quien ejerce violencia sobre la mujer, y se dieron cuenta cuál es la reacción de las personas que están alrededor de esta pareja. Cuando ven que el hombre agrede a la mujer, ¿qué intentan hacer? Mira. Intentan defenderla. Mira. Se ponen del lado de la Intervienen. mujer. Intervienen, exactamente. Intervienen y se ponen del lado de la mujer para defenderla. En cambio, ¿qué ocurre cuando la situación es inversa? Cuando es el hombre el agredido.
Vemos que en la segunda parte es la chica quien empieza a ejercer violencia sobre el hombre. Sin embargo, ¿alguien interviene? Nadie. No, miran para otro lado. Miran para otro lado y hasta les causa gracia. Ven que hay gente que se ríe en el momento en que observan esa situación. Yo me pregunto, si en la primera parte del video, cuando la mujer es agredida, hay violencia, ¿por qué en la segunda parte no? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que para entender el problema, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los elementos que lo integran. Y el primer elemento de esta violencia de género es justamente el término violencia. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué es la violencia? Es una agresión, un ataque de cualquier índole, perpetrado por cualquier medio contra seres animados o inanimados. Han visto que hay violencia de distinto tipo. Siempre es violencia toda agresión, no importa quién sea el agredido. Hablábamos de diferentes formas de violencia. Conocemos generalmente la más común, la violencia física. La violencia física que se da con los empujones, los golpes, el tironeo del pelo, que es muy común verlo en las imágenes cuando se habla de violencia de género. Pero también hay violencia psicológica. La violencia psicológica, por ejemplo, en las humillaciones, el descrédito, el maltrato verbal hacia la otra persona, muchas veces el descrédito en público de otra persona. Esto es según la forma en que se da la violencia, en que se produce. Pero también podemos ubicar la violencia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la violencia doméstica, que también es llamada violencia familiar. Podemos encontrar la violencia laboral, la violencia escolar, la violencia deportiva, y tantos como se nos pueda ocurrir. Según el bien afectado, puede ser violencia sexual, violencia económica, violencia vicaria. La violencia vicaria muchas veces no es conocida por la gente. Sin embargo, es una violencia muy común cuando se trata de personas que han contraído matrimonio o que han convivido y tienen hijos en común. Y es aquella violencia por la cual uno de los miembros de la pareja, para dañar al otro, ejerce el maltrato no sobre esa persona, sino sobre los hijos. Hemos visto recientemente un caso en que un padre secuestró a los dos hijos, si podemos decir que hay secuestro entre padres e hijos, pero los privó de su libertad, se los llevó en su propio barco, asesinó a las niñas para causarle daño a la madre, que había sido su pareja. Esa es la violencia vicaria. Todas estas formas son violencia. Perdón, Karina, hay gente para entrar y creo que no pueden entrar. Los estoy admitiendo. Listo. Ay, gracias. Ahora continuamos con el otro término importante. El término género. ¿Qué entendemos por género? Cuando queremos buscar la definición correcta de una palabra, recurrimos al diccionario, ¿verdad? Para esta palabra el diccionario tiene muchas acepciones. Vamos a tomar las tres primeras, que son las que nos interesan para nuestro trabajo, para nuestra charla. La primera dice conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres en común. La segunda es clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Y la tercera, que es la que más nos interesa, es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural, en lugar del biológico. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí empieza a comenzar un camino para definir qué diferencia existe entre el género y el sexo, que es muy importante al momento de determinar qué es la violencia de género.
Entonces, sabiendo lo que es violencia y lo que es género, ¿qué entendemos por violencia de género? Entendemos cualquier agresión de cualquier forma, ya sea física, psicológica, simbólica, institucional, de cualquier índole, que se ejerza contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de lo que la persona o grupo de personas son, considerando no solo el aspecto biológico, sino también el sociocultural. Es decir, ya no estamos agrediendo por el solo hecho de ejercer violencia, sino porque son mujeres, porque son hombres, o porque son de alguna otra clase, de algún otro grupo en especial. Y esta agresión lo que causa es un desmedro, un efecto negativo en todo aspecto de la vida de la víctima, ya sea en la identidad, en el bienestar social, psicológico, físico. La Organización de las Naciones Unidas ha definido perfectamente qué es la violencia de género. Y dijo que este término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género, e incluye la violencia contra las mujeres, pero no es el único grupo afectado, porque recuerdan que recién decíamos, ¿por qué cuando hay un hombre agredido no decimos violencia de género? Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existe un grupo que se dedica exclusivamente a la asistencia de las mujeres. Y también ha definido la violencia de género diciendo que se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón del género que la persona tiene, así como de las expectativas sobre que deba cumplir un rol en una sociedad o cultura. Y dijo claramente que es un error considerar que la violencia de género es exclusiva de la mujer y que es sinónimo violencia de género y violencia contra la mujer. Es muy importante esta definición, porque es una definición internacional. ¿Cómo surge este concepto de género? Vamos a hacer un poco de historia, no demasiada para no aburrirlos, pero es importante determinar cómo surge la diferencia entre sexo y género. En la primera mitad del siglo XX se consideraba que la conducta humana era aprendida, no estaba predefinida por los genes. Es decir, que una persona cuando nacía aprendía qué rol debía cumplir en la sociedad. Este es el concepto antropológico del género. Pero en la segunda mitad del siglo XX surgió un nuevo concepto. En 1955 se empezaron a advertir comportamientos asociados a la identidad masculina o femenina de las personas, en el cual intervenían factores sociobiológicos. Es decir, que la sociedad esperaba que el hombre actuara de una manera y que la mujer actuara de otra. Son los famosos estereotipos que se han puesto tan de moda últimamente, donde dicen por qué una mujer, por ejemplo, tiene que estar lavando los platos y no puede estar haciendo otra tarea, y no se ve bien que un hombre esté lavando los platos. Son ese tipo de estereotipos. Pero lo más importante ocurrió en 1963, cuando en el 23º Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo, un señor llamado Robert Stoller, de quien seguramente la licenciada Zavaglia podría ilustrarnos muchísimo más, introdujo la distinción entre sexo y género. ¿Para qué lo hizo? Según dicen, lo hizo para tratar de identificar la situación de aquellas personas que teniendo un sexo determinado biológicamente no sentían que tenían la misma identidad. Se comenzó a diferenciar la identidad de género del sexo biológico. Esto es muy importante también porque es lo que nos va a permitir entender cómo surge la violencia de género y cómo evoluciona el concepto. Hay un instrumento internacional que Ana María como colega y la doctora De Ponti también lo conocerá muy bien, que es el Estatuto de Roma, que tuvo una importancia fundamental para la evolución del derecho penal internacional.
El Estatuto de Roma lo que hizo es unificar los criterios del derecho penal para que todos los países signatarios tuvieran un mismo criterio. Por supuesto, para tipificar las conductas, es decir, para sancionar, para determinar qué conductas eran delitos, hubo que definir los términos. Y allí se definió que el género debe entenderse como un término que se refiere a los dos sexos, al masculino y al femenino, en el contexto de la sociedad. Ya ven como tanto la Organización de las Naciones Unidas como el Estatuto de Roma entienden que hombres y mujeres se encuentran incluidos dentro del concepto de género. Dice que engloba cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una persona basado en las diferencias de atribución social, género, entre hombres y mujeres. Y que los actos de violencia de género violan un determinado número de derechos humanos. Ya no estamos hablando de derechos de mujeres o derechos de hombres, sino de derechos humanos. Derechos que son, por supuesto, universales, que están protegidos por las convenciones y los instrumentos internacionales. Ahora que sabemos que la violencia de género incluye tanto a hombres como a mujeres, vamos a tomar de una fuente de Amnistía Internacional los distintos elementos que conforman esta violencia. Si ustedes ven este gráfico que se ha hecho, nos demuestra que hay formas explícitas, visibles, invisibles y formas muy sutiles de violencia. Fíjense que la más visible, la superior, es el asesinato. Y aquí ponen asesinato, no ponen femicidio ni homicidio, es decir, que están englobando a los dos sexos. Luego tenemos formas que son visibles, explícitas, como la agresión física, la violación, abuso sexual, las amenazas, los gritos, los insultos. Ya en un nivel inferior, la humillación, desvalorización, el desprecio, la ignorancia, que es una forma también de violencia, el chantaje emocional, la culpabilización, que ya empiezan a tornarse casi invisibles. Y hay otras formas que son muy sutiles y que son peligrosas porque la persona no se da cuenta que está siendo víctima quizás de este tipo de violencia, que es, por ejemplo, el control, el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación. Y acá han puesto una palabra con la que yo no estoy muy de acuerdo, que es el micromachismo, porque vuelven a sectorizar la violencia. Pero digamos que el resto de las actitudes que demuestran son todas actitudes que pueden ser ejercidas por uno u otro sexo contra cualquiera de los dos sexos y que implican violencia de género. Por ejemplo, les cuento que en el ejercicio profesional me he encontrado muchas veces que en los marcos de los divorcios es la mujer quien chantajea emocionalmente al hombre. ¿Con qué? Con los chicos, diciéndole, por ejemplo, si no me pasas una cuota alimentaria como quiero o como necesito, según mis propios intereses, no te dejo ver a los chicos. O es la mujer también quien le retiene una tarjeta de crédito, una extensión de la tarjeta de crédito, y la utiliza para hacer gastos desmedidos para causarle un daño simplemente. Es decir, que no siempre la violencia se ejerce a través de golpes o a través de algún acto visible. Veamos ahora estas imágenes, que fueron tomadas de una campaña que se ha hecho hace unos años contra la violencia de género. Fíjense en la primera imagen que hay una mujercita que tiene un celular y estaba aparentemente con un grupo de amigos, y hay una de las personas, que figura un hombre, que la mira muy mal.
¿Qué se nos representa cuando vemos esto? Puede ser que esta persona sea el novio de la chica y que no quiera permitirle el contacto con sus amigos, o también puede ser al revés, que la chica lo haya visto con sus amigos y no quiera que esté con ellos. En la otra imagen vemos dos personas de diferente sexo con un celular en la mano absolutamente encadenados. Es decir, que uno de los dos está ejerciendo el control sobre el otro. No sabemos cuál sobre cuál, pero cualquiera sea la idea que ustedes se hagan con respecto a estos dos dibujos, me pregunto cuál sería la diferencia si existiera una situación inversa. Ya sea que ustedes piensen que el hombre está controlando a la mujer y le está impidiendo también el contacto con sus amigos, o viceversa, ¿existirían los dos violencia de género? No habría ninguna diferencia. Cualquiera de las dos personas y las dos situaciones se estaría ejerciendo violencia de género. Ahora veamos cuáles son las confusiones que se han creado en la legislación con respecto a este tema del género y la violencia. Parece mentira, pero aún en las normas nacionales existe este tipo de confusión y de contradicción. Fíjense ustedes que el 10 de diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Cuál es una de las funciones de este ministerio? Elaborar políticas públicas nacionales destinadas a impulsar la autonomía de las mujeres y las personas. Yo me pregunto, ¿habrán pensado que las personas somos extraterrestres? Porque ahí dice de las mujeres y las personas, no sé. O sea, hay algún problema en la redacción de la norma, ¿no? Dejan como si las mujeres fuéramos extraterrestres y el resto fueran personas. Las mujeres no nos consideran personas. La línea 144, por ejemplo, que es una línea de auxilio contra la violencia de género, así se publicita, informa que asiste a mujeres y personas del grupo LGBT, que me imagino, bueno, todos sabrán, lesbianas, gay, bisexuales, travestis, en situación de violencia de género. ¿Y los hombres? Si hay hombres en situación de violencia de género, ¿no pueden recurrir a la línea 144? Parece que no los asisten. La ley Micaela, que se promulgó el 10 de enero de 2019, no sé si ustedes tienen presente, pero Micaela García fue una chica de 21 años que fue asesinada por su novio en Gualeguay. Y con motivo de este asesinato se produjo toda una manifestación que generó luego el movimiento feminista Ni Una Menos. Pero lo importante aquí es que la ley Micaela establece una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado. Pero ¿qué pasa para los hombres? Esta ley Micaela no prevé ninguna protección si son los hombres los afectados. No, les aseguro que no. Solo para la violencia contra las mujeres. ¿Qué ocurrió entonces? Y tuvo que ocurrir otro asesinato, pero en este caso el asesinato de Alejo Oroño en manos de su exnovia. Entonces parece que acá, al ver que era el hombre quien había sido asesinado, alguien reaccionó y el diputado nacional por San Juan, Eduardo Cáceres, decidió presentar un proyecto de ley, que todavía se encuentra en proyecto, es la ley Alejo, mediante el cual intenta que se establezca algún procedimiento similar a la ley Micaela para proteger a los hombres víctimas de violencia. ¿Cuál es el fundamento? Que la violencia de género contra los hombres existe. Y él dice que quizás haya llegado el momento de que la sociedad lo analice y se pueda abordar el tema desde diferentes sectores.
Cuando se produce un hecho de violencia de género en el cual la víctima es masculina, hay serios problemas. Primero porque hay una negativa del hombre en general a hacer la denuncia, a radicar la denuncia, por temor, y más que por temor, por vergüenza. Pero también hay una negativa policial de tomarla, porque a la autoridad a veces le cuesta creer que el hombre pueda ser víctima. Y aquí no tiene nada que ver la fuerza, ni la capacidad que tenga uno u otro. Importa que los dos pueden ser la víctima. Aquí tienen el movimiento que yo les decía que se generó en diciembre de 2018, cuando se sancionó la ley Micaela, que lleva el número 27.499, se la conoce popularmente como ley Micaela. Dio origen al movimiento Ni Una Menos. Ni una menos. Y pregunto, ¿por qué no ni uno menos? La propuesta de la ley Alejo es ampliar la capacitación obligatoria, prevista en la ley Micaela, para todos los trabajadores del Estado, independientemente del sexo. Preparar una línea de asistencia telefónica para atender los casos de violencia de género, pero en todos sus aspectos, no solo contra la mujer. Prepararlos, tipificar las falsas denuncias, y esto es muy importante, las falsas denuncias. Muchas veces los hombres son las víctimas de falsas denuncias. ¿Por qué? Ahí veo que Elías asiente con la cabeza, se ve que está totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero las víctimas suelen ser hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres sabemos que estamos frente a la ley y frente a la sociedad, sobre todo, en una posición ventajosa. Porque como veíamos en el video del principio, frente a la agresión, siempre la sociedad trata de ponerse del lado de la parte supuestamente más débil. Y sabemos que socialmente, culturalmente, la parte más débil, el sexo más débil es el femenino. Entonces tratan de ponerse del lado de la mujer. Ante una denuncia, ¿quién es más creíble? Aún ante los tribunales, lamentablemente, siempre es más creíble la mujer. ¿Y saben la cantidad de falsas denuncias que se hacen? Hubo una falsa denuncia que terminó trágicamente, porque Agustín Muñoz, anoté el nombre para no olvidarme, Agustín Muñoz en 2018 fue objeto de una falsa denuncia por parte de una chica, quien dijo haber sido acosada por él, y ante esta denuncia decidió suicidarse. Así que un hombre, un muchacho, en plena juventud, que decide terminar con su vida por haber sido objeto de falsa denuncia. Tenía derecho a defenderse, a probar su inocencia, pero sabiendo que le iba a ser muy difícil, por su carácter masculino, decidió terminar con su vida. Entonces, quería agregar a estas falsas denuncias que... No te escuchamos. Que muchas veces se trasladan también a los hombres en cuanto a haber abusado de los hijos, como falsa denuncia, digamos, además de las otras denuncias de haber recibido abuso y demás, muchas veces eso recae también en los hijos, o sea, una falsa denuncia como que la mujer denuncia al marido como que abusó de un hijo, no siendo esto verdad, ¿no? Estas falsas denuncias. Claro, por eso esta ley, este proyecto de ley Alejo, lo que pide es que se tipifiquen estas falsas denuncias. Tipificar significa colocar dentro del Código Penal esa conducta como delito, para que pueda ser sancionada. Otra conducta que la ley pretende, que este proyecto de ley pretende tipificar, es el impedimento de control parental, que es lo que hablábamos antes, cuando uno de los padres decide impedirle, obstaculizar al otro para que tenga contacto con sus hijos. Aunque nos pueda parecer muy extraño, no lo es tanto en las parejas en que hay problemas.
suelen tomarse los hijos como elemento de conflicto. ¿Cómo tenemos que actuar ante un caso de violencia de género, ya sea que seamos víctimas o que conozcamos que existe alguien que es víctima de violencia de género? Hay un número internacional que es el número de policía 911, todos lo conocemos. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay posibilidad de hacerlo por chat. El número 144 es un chat que nos permite hablar directamente con Boti, que es el robot, que automáticamente nos va a ir dando las opciones. Nos dice si estamos en situación violenta, que nos alejemos y llamemos a la policía. Si no, chatea con nosotros, como ven en la pantalla, chatear con el 144, y si uno elige la opción A, chatear con el 144, le van a seguir dando las opciones para determinar en qué situación está y qué es lo que puede hacer. Otra de las posibilidades es recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica en tribunales, en la Valle al 1200, donde todas las denuncias se pueden hacer en forma gratuita y sin abogados. Así que no hace falta que nos vengan a ver, pueden ir directamente a hacer la denuncia. No necesitan gastar un solo peso, eso es lo importante, porque muchas veces la gente tiene miedo de no tener dinero suficiente para llevar adelante la denuncia. No lo necesita. También el gobierno de la ciudad tiene un número de celular, 5050-0147, al que se puede recurrir. Después de toda esta charla y de lo que hemos visto, creo que podemos concluir que todas estas frases sobre la violencia de género son mitos. Que las víctimas son exclusivamente mujeres. Ya hemos visto que no, que hay hombres y cualquier persona puede ser víctima de violencia de género. Que se produce siempre en el ámbito de la pareja. También hemos visto que esto no es real, porque hay violencia de género en ámbitos laborales, en ámbitos sociales. Que el hombre no puede denunciar violencia de género. Esto es un error, el hombre puede y debe denunciar violencia de género, y tienen obligación las autoridades de tomarle la denuncia. Otro mito es que la mujer siempre es víctima y nunca es victimaria. Es un error muy grande, pese a que la sociedad en general, como decíamos, crea que la mujer es la víctima siempre, hay que analizar muy bien la situación, porque muchas veces se crean escenarios que no son los reales. Y otro mito es que cualquier acto de violencia constituye violencia de género. Ya hemos visto que no, hay muchos tipos de violencia y no todos son violencia de género. Ninguna persona tiene derecho a ejercer violencia, porque sabemos que todo ser humano merece respeto. Como les decía, denunciar es un derecho, pero tomar la denuncia es una obligación. Por lo tanto, si recurrimos a una comisaría para radicar una denuncia y no nos toman la denuncia, lo que tenemos que hacer es recurrir a una fiscalía. Ahí sí van a tomarla. Y el silencio es cómplice. Es un grave problema también porque muchas veces el entorno familiar o el entorno de los amigos conocen la situación de violencia de género, pero no la denuncia, prefieren callar, prefieren no ayudar a la persona que debería radicar la denuncia, y esto es complicidad, porque las situaciones de violencia de género pueden comenzar por algo que parece insignificante y terminar de la peor manera, como vimos en un homicidio. No vamos a utilizar la palabra femicidio, porque ya sabemos que el homicidio es lo más grave que puede ocurrir, y según hacia quién fue dirigido, ha tomado diferentes nombres a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y estos diferentes nombres se han dado también para modificar las penas que se han asignado a cada una de las conductas, poniendo atenuantes y poniendo agravantes. En nuestro próximo encuentro, hasta aquí hemos llegado con el tema de la violencia de género. Pero no terminamos todavía porque, para darle un fin a esta charla, quería compartir con ustedes
un lindo video que me mandaron para el Día del Amigo, por eso van a ver que dice Feliz Día del Amigo, que bueno, fue hace muy poquito, así que también lo podemos celebrar. Pero es muy importante la letra de este video. Así que antes de comenzar con las preguntas y con la conversación entre nosotros, vamos a compartir el video. Ya ven que no lo puedo compartir. Tenés que sacar el compartido este para poder compartir el otro. Ah, lo tenemos ahí, pero... Tenés que sacar el compartido este, pone compartir pantalla, sacarlo. A ver, vamos a... Ahí dejamos de Y ahora compartir. compartirlo. Y ahora vemos si podemos compartir. Pero se nos fue. Se nos fue el video. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con lo que hablamos sobre la violencia de género? Bien, Karina, la verdad, te felicito. Ha sido una exposición muy clarita y además lo interesante es lo globalizante, digamos, no ser, porque si no uno discrimina más todavía. Es decir, al parcializar las cosas, uno sigue discriminando, cuando en realidad uno lo que tiene que hacer es no discriminar. Y la visión global que tú le has dado, creo que es sumamente interesante y que no es común de plantearlo, y me parece que es muy interesante. Bueno, yo como no pude compartir el otro video, se los voy a pasar desde el teléfono. Espero que lo puedan ver y escuchar. A ver.
creo que es un video justo para terminar esta charla, ser civilizados como los animales, seamos mujeres, seamos varones, no importa el sexo, no importa el género, lo importante es ser civilizados y que no exista violencia en ninguna parte. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, el primer organismo que hace discriminación y ejerce violencia al respecto de este tema es el Estado mismo, que en la Constitución Nacional dice una cosa y después en la otra legislación, que es totalmente anticonstitucional, dice otra, y establece en esta nueva legislación una diferenciación de lo que es un ciudadano, porque el ciudadano puede ser varón o mujer, y todos somos iguales ante la ley, dice un artículo de la Constitución, ¿no? Dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, de nacimiento, no hay fueros personales, título de nobleza, todos los habitantes son iguales ante la ley, pero la ley hace diferenciaciones. Y ahí yo estoy en desacuerdo con una de las premisas que vos habías puesto. El varón no puede hacer denuncia, debe, ¿no? Debiéramos poder hacerlo. Yo cuando fui a la oficina de Lavalle no me aceptaron la denuncia en familia, y fui e hice la denuncia, como vos dijiste, en el fuero del gobierno de la ciudad, y también lo desestimaron por falta de presupuesto, pero para ella siempre le tiraron la alfombra roja cuando fue al mismo lugar que yo. Por eso justamente yo decía que ese es uno de los mitos que tenemos que eliminar, que el hombre no puede hacer denuncia. El hombre puede hacer denuncia, debe hacer denuncia, y tienen obligación de tomársela. Por eso recomendaba recurrir a la Fiscalía directamente para erradicar la denuncia de violencia. No quieren llamarle violencia de género, pueden llamarle como quieran, pero es violencia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí. María Teresa. Sí, yo. Yo quería decir que a mí me parece que la ley defiende solamente a la mujer. No tiene en cuenta que hay situaciones en que también la mujer tiene algo de culpa. Eso, el defender solo a la mujer, y siempre tiene razón la mujer, hace que no respete al hombre. No lo respeta, lo ataca, lo provoca, y muchas veces he sido testigo de eso. Entonces, la ley tendría que valorar un poco más las dos posiciones, la del hombre y la de la mujer. Porque no es porque pasa algo, siempre la culpa es del hombre. Justamente esto es lo que trata el proyecto. Tiene que ser más pareja la ley, o de otra manera, porque la mujer sabe que siempre va a ser la víctima y no respeta al hombre, para nada. No lo trata como debe ser, como puede ser una pareja o un marido. El hombre tiene también que ser respetado como hombre, y la mujer no lo respeta. Bueno, justamente... Me parece que esta parte no está considerada en la ley. Justamente la ley Alejo, que es el proyecto de ley del que hablábamos, lo que trata es de proteger al hombre para estos casos en que la mujer abusa quizás de su posición de privilegio. Y otra de las cosas que se puede hacer para comenzar a cambiar este paradigma que hay sobre la mujer víctima siempre de violencia de género, es por un lado la educación, porque yo creo que en el marco del ni una menos no vamos a llegar muy lejos, por lo tanto la educación tiene que ser para ambos, mujeres y varones. Por otro lado, los profesionales del derecho tenemos bastante responsabilidad en esto, porque personalmente les digo que si viene una mujer a solicitarme que tome un caso que yo veo que no es real, en el cual quiere hacerle daño absolutamente al hombre,
personalmente no lo tomo. Y en el caso contrario tampoco, si viene un hombre a pedirme que tome un caso para hacerle daño a la mujer, no lo tomo. Pero bueno, no todos tenemos los mismos criterios. Hay gente que toma cualquier caso y defiende cualquier caso. Entonces, está bien que todas las partes necesitan una defensa, todas las partes necesitan asistencia letrada, pero tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos defendiendo. Exacto. Sí, Guillermo. Sí, Karina, no, te quería comentar lo siguiente. Creo que la mujer ha sido víctima y mal durante miles de años, ¿no? Desde que existe, por ejemplo, un texto como la Biblia, que en el Antiguo Testamento dice que creó Dios al hombre y a la mujer la sacó de una costilla, y que además la costilla era torcida. O sea, ya imagínate que desde ahí tienen un estigma que está aumentado aún más, porque el hombre no podía saber si su mujer concebía un hijo suyo o no, y para hacerlo, por ejemplo, en Oriente, se resguarda a la mujer dentro de la casa, la mujer es casi una esclava, y está destinada a las tareas, las tareas de la casa propiamente, o inventar un harem para que directamente no tuviese ningún contacto con hombre alguno. De esa manera, el hombre se preservaba de tener enfermedades venéreas y de que sus hijos eran sus hijos, de eso estaría muy convencido. Y con el advenimiento del ADN, la historia cambió, eso nos igualó, y además la mujer en los últimos casi 200 años logró ponerse más o menos a la altura del varón. O sea, esto es a lo que debemos propender, a que todos seamos exactamente iguales ante la ley. El tema, como vos decís, Karina, es fundamental la educación sexual integral en las escuelas, no para enseñar todo lo propiamente del sexo, sino las relaciones entre las personas y el respeto entre las personas. Eso es fundamental. Pero ahí corremos siempre en descrédito, porque de otro lado, desde las iglesias, sobre todo la iglesia católica, que yo conozco por dentro, sigue enseñando esta vieja tradición: es tuya, Juan, cuando te casás, es tuya y hasta que la muerte los separe. Y eso siembra o sembró durante muchísimo tiempo el que el varón salga a defender lo que siente como propio. O sea que la iglesia mete ideas dentro de la cabeza, o siembra ese machirulismo, esa idea que nosotros como sociedad y desde la escuela debemos cambiar de plano. O sea, es fundamental la educación para la igualdad. Claro, hay tradiciones, hay tradiciones culturales, realmente, que cuesta cambiarlas. Y lo que vos decís sobre la igualdad, es cierto, todos somos iguales ante la ley, ante una misma situación. Y las diferencias que hay entre varones y mujeres creo que están plenamente justificadas en cuanto a la conformación física, en cuanto a la forma de ser, en cuanto a los trabajos que para cada uno tienen que ser, porque lógicamente no puede ser lo mismo para uno que para el otro, no por falta de capacidad, sino por las diferencias que tenemos naturalmente, biológicamente. Y yo siempre digo, gracias a Dios que tenemos diferencias, porque si no el mundo sería absolutamente aburrido. Pero bueno, hay un modernismo que nos está llevando hacia otro lado, no creo que nos logre llevar, vamos a seguir admitiendo gente, porque estas cosas no duran mucho tiempo, porque la sociedad creo que va a mantener una igualdad entre ambos, pero para bien, ¿no? Una igualdad respetando las diferencias. María Teresa quería decir algo, no la dejamos hablar. Sí, yo siento totalmente con Guillermo, porque yo lo que creo es decir, mi idea es la siguiente. Vos me decís el trabajo de la mujer y el hombre. Eso depende de la contextura física, porque hay mujeres que pueden llegar a hacer a veces un trabajo un poco más pesado, y hay hombres que tal vez no. Entonces, pero más allá de todo eso, que estaríamos entrando en un detalle, yo lo que veo fundamental es la educación, pero de la educación desde el vientre, la educación desde que uno es niño, y la educación se basa en el respeto, que hoy día no lo tenemos. Entonces, esto de la mujer y el hombre para mí son exactamente iguales. Y les quiero comentar lo siguiente, que en Lavalle
donde vos mencionaste, realmente hay un servicio que puedo decir que es hoy, muy, muy bueno, en el cual uno no necesita abogado, no necesita, como vos bien dijiste, desembolsar dinero. Y ahí hay una asistencia, no solo de abogados, psicológica, y un acompañamiento realmente muy importante, directo, es decir, sin costo. Y además, lo fundamental es que ahí no hay una diferencia, ahí es la familia. Porque la agresión, cuando hay en una pareja, cuando hay una agresión entre el hombre y la mujer, sea quien fuese el agresor, los que se dañan son los chicos, los hijos. Aquel que escucha, que puede ser un hijo, un primo, un sobrino. Los niños, los que están acompañando a esa agresión, también se afectan. Por eso ahí en Lavalle atienden justamente la familia. Porque a veces, cuando hay agresiones entre parejas, sin importar quién, si hay un abuelo, si está la mamá de alguno de ellos, o un abuelo, también se siente damnificado. Y yo te digo que puedo dar fe que realmente en estos momentos, o me parece a mí, o surgió en estos momentos, esa oficina está funcionando bien, pero para todo el mundo, para el hombre, para la mujer, para el abuelo, porque también hay una asistencia de violencia psicológica a mayores, donde hay un acompañamiento muy importante. Y esto es importante saberlo, porque yo era una de las que consideraba que realmente no me iban, es decir, pensaba que nadie me iba a proteger si no me protegía yo. Y sin embargo, me he dado cuenta que hay distintas entidades que hoy están funcionando. Yo desde mi lugar lo que veo es que la agresión está en el día a día, en la convivencia, en todo. Uno sale a la calle y es totalmente agredido sin causa. Yo creo que en forma personal, es algo que me preocupa, porque está engendrado de una forma muy difícil de sacarla de la sociedad. Nosotros tendríamos que estar dando el ejemplo, porque a veces la agresión puede terminar en un asesinato, como vos bien dijiste, pero a veces hay agresiones que son muy paulatinas, que también dañan al ser humano. Por eso lo que me parece que es buenísimo estas charlas, desde ya te felicito, para que todos tomemos conciencia que la agresión tiene que uno darse cuenta en su interior cuánto agresivo puede ser, porque a veces uno no se da cuenta, no que es malo ni es bueno, no se da cuenta. Y me parece que estos encuentros sirven como para mirar uno adentro y poder decir, hacer una mea culpa y decir, bueno, vamos a cambiar por mí primero y cambiar por el otro. Así que gracias. Lo único que quería comentar que esta oficina hoy está funcionando bien. No sé cuánto tiempo. El primer paso con este proyecto famoso de Ley Alejo, la oficina que empiece a tomar las denuncias a los hombres, bueno, creo que es una responsabilidad de todos empezar a cambiar el paradigma y hacer comprender, como vos decías, que la violencia de género no es exclusiva de las mujeres. Tenemos que dejar de ponernos como, creo que los que estamos acá, que nos reunimos hoy, ninguno tomamos esa actitud, pero de tomar la actitud de víctimas. Exacto. Que la licenciada Rosalía Sabaglia, que está muy calladita, en algún futuro nos pueda dar alguna charla explicándonos cuál es el perfil psicológico de estas personas víctimas de violencia de género, porque tanto víctimas como victimarios tienen un perfil psicológico muy especial, que en la Facultad de Derecho lo estudiamos, pero como no es de mi competencia, yo preferí obviar el tema. Se lo dejo a la licenciada que lo conoce perfectamente. Me parece maravilloso. Quería hablarles, quería agregar que se hablan de una estructura violenta. Es decir, la violencia se transmite a través del vínculo.
Una persona que vivió en un clima de violencia aprende que la violencia es el modo de resolver una situación. Entonces, la violencia entendida desde muchas formas, como bien lo han explicado, que no es solo la violencia física, el destrato hacia un marido o hacia una esposa o hacia los hijos, inevitablemente genera en la descendencia estructuras violentas y se repite ese patrón. Eso hace que muchas veces se elija una pareja violenta porque se ha tenido un progenitor violento, pero tanto la víctima como el victimario y la víctima, ambos pertenecen a una estructura violenta, porque también hay que aceptar la violencia en alguna medida. El que se involucra en un esquema violento es porque la acepta, porque está acostumbrado a esa estructura. El que no está acostumbrado, al primer puñetazo que da el otro en la mesa, sale disparando. Y una cosita más, Karina, quería agregar a esto. Sí, cómo no. Estuve escuchando que la violencia nunca se justifica. No hay justificación para la violencia. Si bien, como bien dijeron, tiene una base cultural, la violencia, en algún momento la mujer fue desvalorizada, en la escuela los maestros le pegaban a los chicos, pero bueno, de a poco se fue entendiendo que la violencia no conduce a nada, que la violencia, en cierto modo, es un signo de inseguridad, de perder el valor de la palabra. Cuando uno pierde el valor de la palabra, aumenta el tono de voz, golpea la mesa, le pega a otro. Bueno, o todos los signos de violencia que se puedan imaginar. Así que bueno, este es por hoy mi aporte. Genial, gracias porque me Muchas sirvió muchísimo. Gracias. A mí lo que me interesa saber es si los hombres se sintieron defendidos o no, porque tanto reclamaban, ¿se sintieron bien tratados? Sí. Sí, bueno, entonces... Perfecto, Karina. Perfecto, bueno. Muy interesante. Voy a poder seguir yendo a la Asociación Calabresa, no me van a mirar mal, ¿no? Bueno, entonces, no se olviden que el 20 de agosto a las 20 por YouTube, Pianeta Calabria, la doctora Ana María Palermo nos va a hablar sobre autocuidarnos, un derecho vital y único. También es algo muy importante, porque si no nos cuidamos nosotros, tampoco podemos pretender que nos cuiden. Así que nos contará ella, desde su especialidad, qué podemos hacer para protegernos. Los esperamos, si nadie tiene nada más que decir, nos encontramos el 20 de agosto. Muy bien. Y muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a vos, Karina. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. Gracias. Chao. Chau, chau, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Felicitaciones, Karina. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. 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 Chao.